Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos una vez más para traer el mensaje de la palabra del Señor, el consejo de lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ir de una vez a la palabra del Señor. El título de esta predicación, de este mensaje, la oración más bella del mundo. Y vamos a basarnos en Mateo capítulo 26, versos 17 al 29, y también en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. La noche que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el aposento alto con sus discípulos, esto antes de ser entregado, recordemos, ¿verdad? Esa misma noche estaba por sellarse un nuevo pacto que Dios hacía con los hombres. Estaba a punto de ser confirmado con el derramamiento de su sangre, la sangre del Cordero de Dios. Jesús instituyó un memorial con la cena del Señor, él mismo, pero en un memorial repetitivo, en el cual él tuviera que morir cada vez que se hiciera, como se hace en algunos lugares que sacrifican al Señor cada domingo, sino que él lo hizo una sola vez. Y vamos a leer esa palabra tan preciosa que encontramos en Hebreos, capítulo 7, verso 22 al 27. Dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece, dice la palabra, este permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan, a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos, para interceder por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice la palabra del Señor, era necesario, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, el Señor estaba instituyendo en ese momento, recordemos que eran momentos difíciles, el memorial de la cena del Señor. ¿Para qué? Para que su iglesia le recordara, para que su iglesia hiciera memoria del sacrificio, del derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Además, ahí en Mateo capítulo 26 y el verso 29, les vuelve a recordar, les vuelve a prometer que Él vendrá otra vez. Dice la palabra ahí, en el 26-29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermano, hermana, amigo, el que escuche, podemos entender qué precioso lo que el Señor dice acá. Dice que vamos a beber, vamos a tomar esa cena, pero con Él cuando estemos en los cielos, en la boda del Cordero. Y esa promesa el Señor le hace a sus discípulos que estaban ahí con Él en el aposento antes de salir a orar, que es lo que vamos a ver esta noche. Luego de la Pascua, luego comió la Pascua y dio a sus discípulos la enseñanza de la cena, el Señor oró antes de ser entregado. Una oración, mis hermanos, de humildad, de amor, de obediencia al Padre Celestial, llena de promesas para sus discípulos en ese momento y para todo aquel que creyera en Él, por el sacrificio pronto que iba a realizar en la cruz del Calvario. Esta oración aparece únicamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y es lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a ubicarnos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17.
Estas cosas, dice en el verso 1, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Muchas veces recordemos lo que hemos leído en los evangelios, el Señor, habían cosas que pasaban, pero Él te dice, todavía mi hora no ha llegado, todavía no es mi hora, la hora mía no ha llegado. Pero aquí, hermanos, dice la palabra que el Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Él levanta los ojos al cielo para orar con el Padre, para hablar con Él. Y dice, Padre, la hora ha llegado. Era el momento ya donde el Señor había concluido con todo el ministerio que había sido enviado. Y hay algo importante y glorioso aquí, mis hermanos. Él habla con su Padre antes de ser entregado a lo que vamos a analizar luego. Pero la importante de esto, mis hermanos, es que Él intercede. Como vamos a ver en esta meditación, Él intercede por todos aquellos que estaban con Él. Y dice la palabra ahí, en el verso número 2, como me has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna. Esa vida eterna que habla la palabra aquí del griego zoe, vida absoluta, vida total, para siempre. Si no, lo que Él nos hubiera ofrecido sería una vida temporal como la tenemos en este mundo, pero recordemos que nosotros hemos recibido vida eterna. Y esto no significa que vamos a vivir toda la vida, no. Nosotros vamos a morir, pero al morir, dice la palabra del Señor, empezamos a vivir eternamente en Cristo. Esta palabra del verso 2 que dice, y esta es la vida, dice, la vida eterna, que te conozcan a ti, dice. Sea Padre, que te conozcan a ti. Nuestro paso por este mundo, mis hermanos, es temporal. Pero la vida que Él nos dio, la suya que usted tiene, la que yo tengo, todos aquellos que han recibido al Señor como su Salvador, es una vida para siempre. Aleluya. Dice la palabra acá, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en el verso número 7, dice la palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora han conocido, ahora han razonado, del griego ginoko, han entendido. Ellos ahora comprenden que lo que yo les he hablado, que lo que yo les he dicho, es lo que el Padre había puesto en el corazón de su Hijo, mis hermanos. Ahora estos han entendido, han razonado, ahora ya conocen, dice la palabra en el verso 7, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque dice, las palabras que me diste les he dado. Las palabras que me diste les he dado. En el verso número 8. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y dice en el verso número 14, siguiendo con esto, y yo, dice la palabra, y yo les he dado tu palabra. ¿A quién? A los discípulos. Yo me imagino ahí el Señor orando. Y quizás sus discípulos estaban cerca, quizás estaban un poco más lejos. Él muchas veces les decía, espéreme mientras voy a orar. Pero Él dice, yo les he dado. Y yo miro que Él veía a ese grupo, su iglesia, que estaban con Él ahí. Les he dado tu palabra. Un llamado de atención, mis hermanos, para todos los que enseñamos, principalmente para los pastores. Que un día nosotros podamos decirle al Señor, tu palabra les he dado.
Y sufriremos por eso. Nos van a tildar de extremistas, radicales, pondrán toda clase de cosas. Pero yo comparo lo que mi Jesús hizo por mí y lo que diga el mundo y ya tengo una elección. Me quedo con mi Señor. Yo quiero decirle un día que el Señor esté llamándome a cuentas, decirle, Señor, yo les he dado tu palabra. Yo les entregué tu palabra. Dice en el verso número 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor pudo haber dicho, pedirle al Padre, mira, yo quiero que estos 12 que están acá, 11 en ese momento, yo quiero que estos se vayan conmigo, yo quiero llevármelos. Pero ¿por qué no hizo eso, hermanos? Porque no era el propósito por el cual él había sido enviado. Dice que él vino como el Salvador de todo el mundo. Y él inició el trabajo. Él estableció su iglesia, la edificó, la formó en sí mismo, siendo él la cabeza. ¿Para qué? Para que ese grupo, y por eso la palabra dice aquí, no ruego que los quites del mundo, pues no se los podía llevar porque separaba todo ahí. Y no era lo que el Señor había venido a hacer. Él trajo el mensaje y dejó a su iglesia. ¿Para qué? Para que su iglesia siguiera llevando la palabra a todas las personas que necesiten de Cristo. No los quites del mundo, sino dice que los guardes del mal. Porque el Señor bien sabía la lucha que el cristiano, que la iglesia va a tener cuando tiene que hablar su palabra al mundo. No son del mundo, dice en el verso número 16, como tampoco yo soy del mundo. Ellos no son del mundo, dice, ¿por qué? Porque nuestra estadía acá, mis hermanos, es temporal y luego pasamos a estar una eternidad con Cristo. Pero mientras estemos acá, mientras formemos parte de la iglesia del Señor, somos los encargados ¿de qué? De seguir llevando el mensaje de salvación a todas las personas, mis hermanos. Dice en el verso número 18, como tú me enviaste al mundo, el Padre envió a su Hijo al mundo con un mensaje de salvación. Dice, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A la iglesia también. ¿Con qué? Con un mensaje de salvación para las personas. Vemos cómo se aprueba lo que el Señor dice. Yo no los quito. ¿Por qué? Porque yo los envié. Porque yo necesito que sigan llevando la palabra, que sigan llevando el mensaje hasta el día en que yo venga otra vez a este mundo. Y en el verso número 20, mis hermanos, el más grandioso sacrificio de amor por un mundo perdido, incomparable, inigualable, expresa nuestro Señor. Nadie, ni nada puede compararse, ni se puede siquiera tener una cierta a la par del sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer prontamente. Recordemos, hermanos, Él iba a ser entregado. Él iba a ser, mis hermanos, pasar por todas las vergüenzas, pasar por todas las cosas que tenía que pasar, por dolores, por vergüenza, por tristeza, por dolor de su cuerpo físico ante el azote, teniendo sed. Nada se puede comparar con ese sacrificio, mis hermanos. Y nuestro Señor, nuestro Salvador, estando en ese momento duro para Él, un momento difícil, recordemos nuestro Señor, 100% hombre, 100% Dios. Y esa parte estaba en ese momento doliéndose, pensando en lo que venía, pero que tenía que concluir con lo que el Señor Padre le había mandado hacer. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y el verso 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
sea, Pablo decía, yo no fui, yo simplemente llevo el mensaje. Yo no morí por ustedes. Ninguno de ustedes fue bautizado en mi nombre. Porque Pablo tenía temor de Dios y no quería tomarse la gloria que le pertenece únicamente al Señor, a Dios. Dice, no, yo no. Alaben, busquen al que murió por ustedes. Por eso, mis hermanos, nosotros sabemos que el único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. El único que derramó su sangre en la cruz del Calvario fue Cristo por usted y por mí. Por eso, la honra y la gloria son únicamente para Él. Y el Señor, estando en este momento, mis hermanos, duro para Él, dice acá, en el verso número 20, mas no ruego solamente por estos. O sea, me imagino que Él volvió a ver a sus discípulos hablando con el Padre. Mas no ruego solamente por estos, por el grupo que estaba ahí. Y aquí viene algo precioso para nosotros, sino también dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por los que han de creer en mí por la palabra, por la predicación de ellos. O sea, mis hermanos, ¿quiénes eran esos que han de creer? Nosotros. A su iglesia, llevar el mensaje de la palabra, a predicar la palabra del Señor. Esa gracia del Señor nos alcanzó también a nosotros. Por eso la palabra dice aquí, y él, oiga hermanos, qué lindo, ¿verdad? Que el Señor, en medio de ese dolor, de esa tristeza, de todo lo que estaba pasando, dice, yo no le ruego, Señor Padre mío, solo por esto, sino también por Alexis, por Lidiet, por Rosy, por Ricardo, por todos los que habían de creer por la predicación de la palabra. ¿De quién? De su iglesia. El amor de Dios mostrándose a nosotros, mis hermanos, plasmándose en ese momento, alcanzándonos con esa salvación tan grande. También por los que han de creer en mí, por la palabra yo ruego, dice el Señor. Qué gracia del Señor para con nosotros, mis hermanos. Qué regalo más lindo pudimos recibir del Señor, que aún en ese momento, dice la palabra que después de terminar esta oración, el Señor de inmediato fue arrestado y empezó su calvario. Solo un amor tan grande, solo un amor tan perfecto puede hacer que alguien en esta situación, es nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que ver el amor de Cristo yendo hacia nosotros, alcanzándonos, aunque todavía no habíamos nacido físicamente, pero ya esa gracia nos estaba alcanzando también, porque el Señor estaba pidiendo por usted y por mí y por todos los que puedan creer, por la predicación, mis hermanos, de su iglesia, la predicación de su palabra. Por eso la iglesia del Señor es la encargada de predicar y de predicar. De una u otra forma, en este momento no podemos ir a hacerlo físicamente, pero sí hay los medios para hacerlo. Sí podemos hablarle a los amigos de Cristo, a los vecinos, a los familiares que no le conocen. La iglesia puede y debe seguir predicando, mis hermanos, en medio de cualquier sea la situación que se dé. Porque el Señor nos dio este regalo precioso, que estando Él pronto a pasar todo el martirio, todo el sacrificio, Él estaba rogando por usted y por mí, para que fuésemos alcanzados por su salvación. Y gloria al Señor, mis hermanos, mis hermanas, porque hemos sido alcanzados. Amén. Usted diga amén donde esté y alabe al Señor. Y como vimos ayer, ¿verdad? Dígale a mi alma, alma mía, alaba a mi Señor, alábalo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él me amó antes de conocerme. Me amó desde antes. Él me amó primero.
Y una vez, mis hermanos, en el verso número 24, nos promete y nos da un privilegio que es solo para sus hijos. ¿Podrá un amor tan grande? Yo me pregunto, Padre, aquellos que me has dado, dice el Señor. Gocémonos en la palabra, hermanos. Padre, aquellos que me has dado, ¿quiénes? Los que estaban con él ahí, todos los demás que habían creído por la predicación, por el mensaje, por su ministerio, y también nosotros que íbamos a creer. Lo reafirma acá, los que me has dado, quiero. Y vemos aquí, hermanos, la relación perfecta entre un padre y un hijo. La relación perfecta de obediencia que Cristo tuvo siempre al mandato de su Padre. Tanto así que él podía como darse ese privilegio y decirle, quiero, verso 24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Oigan, hermanos. Verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Primer regalo del Señor, ¿verdad? Dice que vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Y Él oraba al Padre, ¿para qué? Para que nos guardara de todo mal, para que nosotros estemos preparados para cuando Él venga y promete a sus discípulos en la institución de la cena. Dice, no tomaré más el fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros, estando en el reino de los cielos, en la boda del Cordero. Usted y yo vamos a estar ahí. Y vamos a tomar esa cena nuevamente con Él, con el que la instituyó, con el que murió, con el que pagó, con el que derramó su sangre, mis hermanos. ¿Y sabe qué lindo lo que dice el Señor aquí? Los que me has dado. Ya tú estás en las manos del Señor, ya el Padre te entregó en las manos del Señor y nada ni nadie, mis hermanos, nos puede sacar de ahí. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. La salvación que nosotros hemos recibido es para siempre. Es eterna. Nada nos puede sacar de ahí. Por eso el Señor dice, los que te ruego, dice que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hermanos, vamos a estar con el Señor, según dice la palabra aquí. La petición del Maestro, del Mesías, de nuestro Salvador, antes de empezar su sacrificio total, era: los que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Por eso él dice, mis hermanos, leemos en el Evangelio de Mateo, dice que si no fuera que yo voy a regresar, no se hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos notar, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Qué precioso, qué maravilloso, qué gozo tenemos el saber que vamos a estar junto al Señor y que le vamos a ver. Ahora, la segunda parte de este verso dice, ¿para qué? ¿Para qué el Señor quiere que nosotros estemos donde Él esté? Para que nosotros podamos ver su gloria. Verso 24. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros veamos su gloria total. En Juan capítulo 11 y el verso 40, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuál era el contexto de este verso? ¿Se recuerdan? Lázaro había muerto, el Señor llegó y en ese momento Marta estaba hablando, ¿verdad? Y decía, Señor, ya 4 días, ya hiede, ya esto, o sea. Y el Señor le dice a ella,
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ellos en ese momento, los que estaban en el tiempo de Jesús, podían ver la gloria de Dios por medio de las maravillas que Jesús hacía. Pero en este momento donde habla el verso 24, mis hermanos, que el Señor dice, pero donde Jesús dice, para que vean mi gloria, es algo mucho más grandioso, inexplicable humanamente hablando. En Primera de Corintios capítulo 2 y el verso 9 dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oigan, mis hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quién, para usted y para mí y para todo aquel que ame su venida, mis hermanos. Para aquel que le ama. Las que Dios ha preparado, y dice en el verso número 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, hermanos, es cierto, ¿verdad? Nosotros, por la palabra, hemos recibido la revelación. Nosotros sabemos a dónde vamos. Dice la palabra que ahora, dice, tenemos una idea, pero que un día le vamos a conocer a Él tal cual es. Yo me lo imagino. Pero yo un día lo voy a ver como Él es. O sea que esta gloria que se manifestaba aquí con todo lo que Él hizo en los cielos para nosotros va a ser mayor todavía. Va a ser más grande. El Espíritu nos habla y nos dice y nos revela en su palabra todo lo que Él dejó. Todo lo que encontramos de lo que va a pasar con nosotros, mis hermanos. Pero su verdadera gloria la veremos cuando estemos en su presencia. No hay más. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice, conozco a alguien que sin el espíritu no sé, que sin el cuerpo no sé, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y oí, era él, ¿verdad? Era Pablo. Y oí palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Yo cuando estudiaba esto, mis hermanos, yo decía, uy, Señor, ¿qué habrá escuchado Pablo? Y esto me llena de gozo, y esto me llena de ánimo, y me llena de valor, mis hermanos, para seguir hablando de Cristo y predicando de su palabra y hablándole al mundo, porque yo también voy a escuchar esas palabras que escuchó Pablo, mis hermanos, directamente de la boca del que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy tengamos vida y vida en abundante, y que nos prometió que también donde Él está nosotros vamos a estar, mis hermanos. Yo voy a escuchar, yo tengo la seguridad que voy a escuchar esas palabras que dijo Pablo, no es dado al hombre expresar humanamente en esta tierra, pero que una vez que estemos en los cielos, con un cuerpo glorificado, vamos a escuchar al Señor. Vamos a oír su voz, mis hermanos. Vamos a oír todo lo que Él nos va a decir. Yo me imagino delante de la presencia del Señor. Y la iglesia, ahí también. Y que yo pueda decir en ese momento, Padre, tus palabras yo le di a estos. Por eso, no importa el precio que tenga que pagar, yo seguiré predicando la palabra del Señor como Él nos la dejó, mis hermanos. Y no voy a aceptar que venga una palabra diferente, porque todo lo que venga
fuera de lo que Él dejó en su palabra, es anatema para la vida de nosotros. Cualquier otro evangelio, no hay otro, hermanos. Cualquier otra enseñanza diferente. Es lo que Él dejó en su palabra. No es como se dice hoy en día por ahí, es que el Señor me habló anoche y ahora Él dice que tenemos que hacer esto. No, hermanos, no es así. El Señor ya nos habló y nos sigue hablando y nos va a seguir haciéndolo hasta que Él venga por medio de su palabra. Y cualquiera que cambie, dice la palabra, algo, añada o quite, maldito será, dice la palabra, delante de Dios. Por eso su palabra es tan preciosa. Y por eso, mis hermanos, ustedes son los mejores jueces que nosotros tenemos. Ustedes, los que escuchan la palabra. No puede ser. Yo a veces reviso el Facebook y me da tristeza, hermanos. Me da mucha tristeza porque alguien se le inventó una tontera ahí, ¿verdad? Y menciona a Dios, sí, pero es una herejía, es una tontera, es algo sin base, es algo que no vale para nada. Y todos, cientos, amén, 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 amén y amén. Nosotros tenemos que aprender a discernir con la palabra del Señor todo lo que viene a nosotros. Y esta noche, mis hermanos, yo espero que usted pueda discernir y pueda también dimensionar la grandeza del regalo que Cristo Jesús le dio a usted y le dio a mí y a todo aquel que le quiera recibir en su corazón como su Salvador. Que nosotros hoy podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, mis hermanos. Hacerla nuestra. Hacer esta palabra, esto que se ha dicho hasta el momento, hacerlo nuestro, mis hermanos. Decirle, sí, Señor, yo voy a estar contigo porque tú me lo has prometido. Sí, Señor, voy a estar en la boda del Cordero porque yo soy parte de tu iglesia, Señor. Sí, Señor, yo sé que guardas de mí. Señor, yo sé que tienes cuidado de mí. Señor, yo sé que yo voy a escuchar cosas y voy a ver cosas que no me imagino en esta vida. Pues tú lo has prometido en tu palabra. Así tenemos que atesorar y meternos dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, mis hermanos, la palabra del Señor. Y que el Espíritu Santo nos vaya ayudando. ¿Para qué? Para discernir, mis hermanos, todo lo que venga a nuestros oídos. Y si no es palabra de Dios, tenemos que desecharlo, mis hermanos. Hermanos y hermanas, tenemos mucho que regocijarnos en las promesas de nuestro Señor. Y esta oración que Él hace acá en Juan, en el capítulo 17, es para ti también. Si tú ya le conoces, gloria sea al Señor, gózate en el Señor, gózate en todo esto lindo que hemos visto en este rato, hermanos, corto, pero que son grandes bendiciones del Señor. Gocémonos, alegrémonos, tomemos fuerza en el Señor, en su poder y vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, mis hermanos. Confiando en el Señor, confiando que Él es nuestro guardador, confiando que Él es verdad, que Él lo que nos ha dicho en su palabra es verdad, y cuando Él lo dijo se cumple, hermanos. Es para ti. Y si no, hay alguien que no le conoce, pues también esta oración es para ti. Recordemos, el Señor dice, yo también pido por aquellos que van a creer. Si no le conoces personalmente como tu Salvador, hoy puedes tener la oportunidad. Qué gozo más bello se siente en el corazón cuando leemos su palabra y nosotros decimos, uy, pero todo esto es para mí.
Todas estas promesas son mías. Son todas mías. Yo he creído, voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver al Señor como es. Voy a ver sus maravillas. Voy a ver todo lo que Él tiene preparado para mí, mis hermanos, en los cielos. Usted tiene un lugar, yo tengo un lugar, y si hay alguien que no le conoce y quiere conocer al Señor, también puede tener un lugar para sí y ser parte de esta bendición, de esta oración tan linda, mis hermanos. Hoy en día se dice por ahí y aparece una gran cantidad, ¿verdad?, de oraciones. ¿Quiere que te suceda esto? Bueno, ora así. ¿Quieres recibir tal cosa? Esta oración es para ti. ¿Quieres que te cuide en el camino? Lleva esta oración pegada en el carro ahí. ¿Quieres que el Señor te proteja? Que su sangre te cubra, ¿verdad? Nada de cubrir, ¿no, hermanos? Recordemos, la sangre de Cristo únicamente perdona. Perdona. Y un sinfín de oraciones, ¿verdad? Escritas, dichas, habladas públicamente, que ninguna tiene poder alguno, mi hermano. Ninguna. Porque la oración nuestra es una relación perfecta con nuestro Señor y nosotros hablamos con Él, no en el público, ¿verdad? Recordemos que los fariseos oraban para que los oyeran. Él dice, no, yo no quiero que sean así. Cuando tú ores, dice, métete en tu cuarto, ora, habla con el Señor. No es algo escrito. Aquí vemos que el Señor, hermanos, no tenía un bosquejo escrito, no tenía una carta escrita. Él estaba hablando con su Padre lo que sentía en su corazón en ese momento. Así hablamos también nosotros como el Señor. Entra en tu cuarto, dice, y el Señor te va a responder en público lo que tú le has pedido en secreto. Esta para mí es la oración, por eso el título de la predicación, es la oración más linda del mundo. Porque nuestro Salvador la hizo para usted y para mí antes de ser entregado y ser muerto en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor por su palabra, hermanos. Gloria sea al Señor porque es preciosa. Y cada vez que la leemos, más sondeamos en las profundidades, en los misterios que Él dejó escrito en su palabra para usted y para mí. Esta noche, yo termino de esta manera. ¿Tiene gozo en su corazón? Alabe al Señor. ¿Está triste? Ore al Señor. Y Él dice, tomará nuestra oración para ser respondida, para honra y gloria de su nombre. Yo estoy gozoso con esta palabra y me regocijo en ella, porque es palabra de Dios, porque es lo que Él nos dejó para guiarnos en este mundo. Que el Señor, hermanos, les bendiga grandemente. El Señor cuide de ustedes. Que el Señor pueda estar en cada una de las cosas que ustedes hagan, como está conmigo también. Y cuántas veces podamos leer esta parte en el capítulo 17, más aprenderemos del Señor, mis hermanos. Gocémonos en su palabra. Gocémonos en lo que Él nos ha dejado. Eso hará de usted y de mí hombres, mujeres fuertes, preparados, listos. Y no hay nada que nos detenga, mis hermanos, para seguir predicando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente esta noche, que su palabra quede en sus corazones.
Vamos a orar al Señor para terminar. Gocémonos en Él. Padre de la gloria, gracias te damos. Alabado sea tu nombre, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, con nosotros. Porque nada se compara con el sacrificio y con el amor que tú tuviste y tienes por nosotros, Señor. Gracias por esta oración tan preciosa. Señor, permítenos atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida. Que todo nuestro ser, Señor, se llene de tu palabra preciosa. Que toda nuestra vida, Señor, esté alrededor de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Que podamos gozarnos, alegrarnos, Señor, abrir nuestra boca para compartir salmos, Señor, alabanza, bendiciones, cantos espirituales. Son cosas que son buenas para nuestro espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese sacrificio que tú culminaste, Señor, en la cruz. Pero que no acabó ahí, porque nosotros sabemos, Señor, que tú resucitaste hasta el tercer día y ahora estás a la diestra del Padre, intercedes por nosotros. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que nos has dado y por esta palabra preciosa esta noche. En nombre de Jesús, en acción de gracias, queremos dejar este momento, Señor. En el nombre tuyo que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bendiciones, mis amados, mis amadas, amigos también. Que la palabra del Señor sea bendita en medio de nosotros. Dios les bendiga.